Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su página Formando Familias Fuertes en Facebook. Soy Laura Arce y estás en Sanando Familias. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema precioso. Vamos a hablar de la historia de José el Soñador, que bueno, nos va a dejar una enseñanza para nuestra familia, nos va a dejar una reflexión profunda de fe, de esperanza, de perdón, de amor. Y bueno, pues vamos a también a descubrir en esta historia de José el Soñador la similitud de José y Jesucristo, ¿sí? Cómo nos anticipa en cierta forma José a Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, ¿qué les parece si para empezar hacemos una pequeña oración? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este rato que vamos a reflexionar sobre esta palabra tuya, esta palabra de la Biblia, esta palabra de Dios, queremos poner en tus manos nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestra disposición para escuchar todo aquello que nos quieres decir y también pedir por aquellas familias que se encuentran con problemas, por aquellos matrimonios que están pasando por momentos difíciles, de incomprensión, de lucha, de guerra, ¿no? Donde no hay paz. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos ilumines y que sobre todo nos hagas ver esa enseñanza que quieres dejarnos y aplicarla también en nuestra vida. Manda tu Santo Espíritu para que nos ilumine. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues feliz de nuevo por estar aquí con ustedes y compartir esto que a mí me encanta, que es la palabra de Dios, que es reflexionar sobre la Biblia. Y bueno, ya habíamos hablado un poco de la historia de Isaac y de Jacob, y se acuerdan que Jacob es hijo de Isaac, que se queda con esa primicia, ¿no? De como el hijo que lleva la bendición, como si fuera el hijo primogénito. Y bueno, de él nacen 12 hijos de diferentes esposas. Los hijos más pequeños son José y Benjamín, ¿sí? Por lo regular, los judíos al hijo más pequeño le ponían Benjamín, porque Ben significa hijo de, y Jaim o Jamín es el más pequeño. Eso significa el nombre de Benjamín, que es muy interesante conocerlo. Y bueno, ¿por qué vamos a reflexionar sobre José? Bueno, pues porque José, que es el hijo de Jacob, es una de las narraciones más ricas que encontramos en el Génesis. Y no es solo una historia que se encuentra llena de dramatismo, de traición, de injusticia, pero también de fidelidad y de restauración, sino que también nos presenta un mensaje que es profundamente humano y profundamente divino, porque Dios guía la historia incluso cuando parece dominada por el sufrimiento. Y bueno, para las familias de hoy, José es un ejemplo de resiliencia, de fe, de perdón y de reconstrucción de los vínculos familiares. Que yo creo que muchas veces en nuestras familias nos falta precisamente eso, ¿no? No nada más es el perdón, sino de reconstruir el vínculo familiar. Bueno, vamos a profundizar, a analizar un poco el sueño que provoca envidias, ¿no? Son los sueños de José. En el Génesis 37, José recibe sueños que anuncian en él un futuro de liderazgo. Y sus hermanos, cuando él les platica esos sueños que tienen y que los ve a los hermanos como rendidos, por así decir, a sus pies, lo envidian, lo rechazan y terminan incluso vendiendo a este hermano como esclavo. Fíjense, lo que pasa en este momento es que José es el hijo predilecto de Jacob. Entonces, Jacob le manda a hacer una túnica de manga larga, ¿no? Algo que distinguía en algo la preferencia o la predilección que tenía Jacob por José. Y lo manda incluso a José a que vaya a pastorear y lo manda
después de que manda primero a sus hermanos, a los 10 hermanos mayores, los manda al campo, y luego los manda a José a seguirlo. Y cuando los hermanos lo ven, sienten mucha envidia y dicen, bueno, vamos a matarlo. Pero Rubén, uno de los hijos de Jacob, dice, no, no hay que hacer esto a nuestro hermano. Simplemente hay que despojarlo de todo y hay que aventarlo a un pozo. Entonces lo avientan a un pozo, pero después pasan unos egipcios y lo venden a los egipcios por 20 monedas. Por 20 monedas de plata venden a su hermano José. Entonces se lo llevan de esclavo a Egipto, a José se lo llevan de esclavo a Egipto y él allá empieza a servir y a trabajar, y este hombre el que se lo lleva, pues se da cuenta que con José pues sus riquezas se aumentan, que es muy trabajador, que es honrado, que hace muy bien las tareas y empieza a ver frutos. Pero bueno, pues hay que saber que José era un hombre muy bien parecido, era un hombre joven y llamó la atención de la esposa del amo de José. Entonces esta mujer se le ofrece a José y José la rechaza porque él dice, no voy a traicionar a mi jefe, no voy a traicionar a mi amo, no voy a traicionar a aquel que tuvo misericordia de mí, ¿no? Que me trajo como esclavo, pero que me ha tratado muy bien y por él tengo una buena vida. Entonces rechaza a la mujer y la mujer se enfurece, se enoja porque la rechaza a José y él ella empieza a quitarle las vestiduras a José, pero José no se lo permite, no se deja pues, y queda ahí una parte de lo que trae, ¿no? Encima de sus túnicas, y con eso ella dice que José quiso abusar de ella, pero que ella gritó y que por eso José no pudo. Entonces, por este motivo, por esta razón, este señor, este amo de José, lo manda a la cárcel en la que se encuentran los esclavos del faraón, ¿no? Y lo manda a esta cárcel con los esclavos y está ahí él sirviendo, atendiendo, ayudando, y pues el encargado de la cárcel se da cuenta pues que es muy servicial, que es educado, que es atento. Los egipcios no querían a los hebreos y él era un hebreo y también por ese motivo pues es rechazado, ¿no? Un poco ahí está en la cárcel, pero él empieza a trabajar, a servir y se convierte en el ayudante, en la mano derecha de la persona encargada de la cárcel. Entonces, fíjense que vamos a pararnos un poquito aquí para reflexionar hasta aquí. Cómo él acaba siendo un esclavo, ¿no? Y luego, los dones de Dios, vamos a pensar, él tenía un don de Dios, o varios dones, porque él como servía y como atendía, pues lo único que reflejaba era que tenía a Dios presente en su vida y en su corazón. Entonces los dones de Dios pueden despertar incomprensión, pueden despertar envidias, ¿no? Pero también estos dones permanecen fieles al propósito que Dios tiene. La envidia rompe la fraternidad y causa heridas profundas en los hermanos, en la familia de José, porque luego los hermanos llegan, le mienten al papá, ¿no? Le provocan un gran dolor cuando manchan las vestiduras de José con sangre, con un cabrito que matan y se lo llevan al papá, haciéndole pensar que José había sido atacado por un animal feroz, y entonces el papá pues sufre muchísimo por la pérdida de ese hijo a quien él amaba tanto, ¿no? Entonces, la envidia en el hogar causa heridas profundas. Hay que procurar evitar la envidia. Hay familias que se destruyen por causa de la envidia, ¿no? Y la envidia entre hermanos. O sea, que no nos parezca extraño, que no juzguemos esta situación de los hermanos. ¡Ay, qué malos fueron! Cuando muchas veces en nuestras familias vivimos también estas traiciones y estas envidias tan fuertes.
Entonces, lejos de envidiar el don del otro, o sea, acercarme, tratar de imitar lo bueno que tenga esa persona por la que puedo sentir algo de envidia, ¿no? Entonces, esta partecita nos tiene un mensaje muy especial para la familia, porque la familia debe ser un lugar donde los dones de cada un miembro se celebren, nos hagan felices, nos alegren y que no se compiten, no que a ver quién es mejor, a ver quién es peor. O sea, fíjense cómo a veces dentro de la familia los mismos papás llegan a cometer ese tipo de errores, ¿no? A dividir, incluso a los hijos, porque diciéndoles, tú eres el que sí sabe, tú eres el inteligente, tú eres el burro, tú eres el que no puedes, tú eres el que sí puedes. Uy, te aplaudo a ti porque sí lo lograste. Cuando cada hijo tiene dones diferentes y deben de ser respetados, aplaudidos y sobre todo descubiertos por los papás. Yo creo que los papás somos los encargados de ayudar a nuestros hijos a descubrir esos talentos y esos dones que tienen. No queramos que todos los hijos sean brillantes, a lo mejor en la escuela, en las matemáticas, ¿no? Cuando algún hijo puede llegar a ser brillante como un artista, como un pintor, como un músico, porque cada uno tiene talentos diferentes y nosotros estamos llamados como papás a descubrir esos talentos y a no opacar a ninguno de nuestros hijos, sino ayudar a aquel hijo al que le está costando más trabajo, pues hay que ayudarlo a que pueda, a que se sienta que puede lograr y que puede superar esa situación por la que se encuentre pasando, ¿no? De verdad, yo creo que ayudar a nuestros hijos a descubrir sus talentos van a garantizar su bienestar y su felicidad. Bueno, la fidelidad en la adversidad, ¿no? En Egipto, José es comprado por Potifar. Aunque vive injusticias como la falta de la acusación de la esposa, José, a pesar de esas injusticias, a pesar de esas mentiras, a pesar de esa traición de esa mujer, él se mantiene íntegro, ¿sí? Y esto hace más fuerte aún la presencia de Dios. Porque, ¿saben? La presencia de Dios no evita que tengamos pruebas, pero sí nos sostiene en ellas. Y dice en el Génesis 39, 2:21, el Señor estaba con José, ¿sí? Se manifestaba la presencia de Dios y sus dones seguían siendo luz para los demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cae él en esta cárcel y que luego por ahí dos eunucos, se llaman creo los servidores del faraón, tienen sueños y y ellos estaban inquietos por esos sueños que tenían y no tenían a quién les dijera qué significaban, ¿no? Esos sueños. Entonces José pues les revela sus sueños y a uno de ellos les dice, pues tú en 3 días vas a ser restaurado en tu puesto y vas a seguir sirviendo al faraón. Y yo te pido que cuando eso pase, te acuerdes de mí y que influyas por mí ante el faraón. Pero bueno, y el otro le dice al panadero, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Lo que significa tu sueño es que tú en 3 días vas a morir. El faraón va a mandarte, te va a matar y los animalitos van a comerse tu comida. Eso es lo que significa tu sueño. Claro que a uno pues le agradó mucho el sueño y a otro no, pero a los dos se los adivinó y tal cual pasó, ¿no? Jesús entonces interpreta estos sueños de estos servidores del faraón y el que sigue vivo y sigue sirviendo al faraón, se le olvida a José, nunca interviene por él, nunca aboga por él ante el faraón y José permanece 2 años más en la cárcel, cumpliendo una condena que no debía haber cumplido, ¿sí? Porque él no había hecho nada, pero sigue en la cárcel sirviendo. Entonces resulta que el faraón tiene unos sueños
y no hay, busca mandar a magos, a todas las personas sabias del reino y todo, a que le interpreten los sueños, pero nadie se los puede interpretar. Entonces está ahí el barista, este hombre, este eunuco servidor del faraón, y se acuerda de José y lo manda a traer para que le interprete al faraón el sueño. Entonces el faraón, Jesús interpreta los sueños del faraón, y el faraón, al darse cuenta de lo que le revela del sueño de José, que sueña las vacas flacas, 7 vacas flacas y luego siete vacas opulentas, llenas de vida, buenas, y luego 7 vacas flacas y luego la varita con el trigo, ¿no? Que significaban precisamente eso, 7 años de abundancia y 7 años de hambre, ¿sí? Entonces, esto se lo revela José, y se da cuenta el faraón que José es una persona muy sabia y que lo necesita como gobernador de Egipto. Entonces lo pone como gobernador de Egipto, y la providencia divina transforma lo que parecía una tragedia para Egipto y el faraón en una gracia enorme, porque gracias a esa misión y a esa visión que tiene José, se salva pueblos enteros, ¿no? Y cuando muchos países sufren esa hambruna, esa falta de alimento, José ya había preparado en todo el país de Egipto, en todas las ciudades, que las cosechas se guardaran granos para que los 7 años que venían, después de los 7 años de abundancia, venían los 7 años de hambre, tuvieran que comer. Entonces todo esto resuena después, y pues alrededor empiezan a ir de muchos países y de muchos lugares a querer comprar víveres, a querer obtener grano para tener ese pan tan ansiado, porque el pueblo moría de hambre. Digo, aquí vemos similitudes también con Jesús, que bueno, espero que no se me vaya a pasar más adelante comentar esas similitudes, ¿no? Entonces, tras las caídas, por ejemplo, y las noches oscuras, Dios siempre prepara levantamientos inesperados. Esto es lo que nos revela esta parte de los sueños y de la revelación que hace José el soñador al faraón, ¿no? Que tengamos esperanza, que escuchemos la voz de Dios, la voz de los profetas que nos hablan. Y fíjense, cómoda también en la familia, también encontramos momentos de crisis, pero esos momentos de crisis Dios puede convertirlos en oportunidades de crecimiento y de salvación. Yo creo que muchos de nosotros en nuestras familias hemos atravesado por momentos muy duros, por momentos difíciles, a lo mejor por momentos económicos en los que no encontramos la salida, pero Dios aprovecha esas crisis para que crezcamos, para que abramos nuevos caminos, para que nos acerquemos a Él. Igual puede pasar en la enfermedad, ¿no? A veces se vale de una enfermedad, de una situación dolorosa, para que volteemos a verlos, para que nos refugiemos en Él, para que conozcamos y creamos también en su palabra. Y bueno, pues entonces resulta que los hermanos de José y su padre vivían en Canaán, ¿no? Eran hebreos, vivían en Canaán, y se dan cuenta que en Egipto hay víveres, que pueden conseguir semillas que pueden obtener para hacer el pan, y que pues pueden comprar porque ellos ya no tienen nada y empiezan a tener hambre. Entonces, Jacob, el papá de los 12, les dice, vayan a 10 de sus hijos, que vayan a 10 de sus hijos a Egipto a comprar, ¿sí? A comprar esos víveres. Y el único hijo que se queda es Benjamín, que es el hermano directo, ¿no? O sea, todos eran hermanos de José, pero Benjamín era hermano de la misma madre que José. Benjamín, eran los más chicos. Entonces José, pues Jacob quiere mucho a Benjamín y es su hijo pequeño y quiere protegerlo porque dice que no sabría qué sería de él si algo le pasara a uno de sus hijos, y más aún a este pequeño. Entonces se queda con Benjamín,
y manda los 10 y llegan los 10, pero desde que llegan, los reconoce José, ¿no? José se da cuenta que llegan sus hermanos y que van humildemente a pedir el pan y no lo reconocen inmediatamente, pero él sí los reconoce. Entonces llegan ellos por alimento a Egipto y a pesar de que José podría vengarse de ellos, hacerlos pasar un mal rato, hacerlos morir de hambre, elige perdonar, ¿sí? Él elige perdonarlos. Él los pone a prueba, ¿no? Él quiere saber si su papá todavía vive, si su hermano también el pequeño está vivo, y los pone a prueba y se queda con uno de los hermanos para que los otros vayan y hablen con el papá y se lo traigan, ¿no? Se traigan al papá, se traigan al hermano menor, perdón, a Benjamín, y se lo traigan para verlo. Y ya cuando llega, se van los hermanos y bueno, pasan cosas, ¿no? No les puedo contar toda la historia así detalladita porque nos llevaríamos aquí unas buenas horas platicando de este paisaje tan hermoso que es José el Soñador. Pero el caso es que van, le explican todo lo que pasa al papá y que tienen que llevarse a Benjamín porque si no, no van a obtener los víveres. Y entonces llegan con José y José ve a sus hermanos y ve a Benjamín y no se puede contener. Hay una parte donde dice que se encierra en un cuarto a llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque humanamente, bueno, siente dolor, siente tristeza, la traición, ¿no? De los hermanos, el saberse que lo habían vendido, bueno, tantas cosas que han de haber pasado por su mente, la alegría, ¿no? De ver a los hermanos y de ver a su hermano menor que estaba vivo, de saber que su papá también vivía. Entonces él cambia todo, toda su visión, en lugar de venganza, se convierte en amor, en perdón, ¿no? Entonces, él elige perdonar. Y él dice, ¿no? Como frase central de este relato de los hermanos, podemos decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Qué hermoso, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de la teología del perdón, ¿no? Aprovechando, porque el perdón no es olvidar. El perdón es transformar el dolor. Esto es lo que Dios nos enseña, ¿sí? Que tenemos que transformar el dolor. El perdón abre la puerta a la reconciliación y a la sanación de la historia familiar. Cuando perdonamos de corazón, abrimos la puerta a la reconciliación y a la sanación de la historia familiar. Y creo que tenemos un buen mensaje aquí para la familia. Ninguna familia es perfecta, ninguna. Todas tienen heridas, pero con la gracia y el perdón es posible restaurar relaciones rotas y volver a empezar. Entonces narra ahí pues que José se permite ser reconocido por los hermanos y se abrazan todos y lloran y manda a traer a su familia, manda a traer a su papá, a todos, a sus hermanos a que vivan en Egipto y a que vivan en la abundancia. Porque cuando hay perdón, cuando hay amor, hay abundancia de paz, de amor, de tranquilidad, ¿no? De felicidad. Entonces, la restauración familiar, podemos ver que esto pasa en Génesis del 46 al 50. José trae a Jacob y a toda su familia a vivir en Egipto. Lo que comenzó como una división, termina como una restauración y como una bendición. Y aquellos sueños que tuvo y que les reveló a sus hermanos, que a los hermanos les dio tanto envidia y tanto coraje, porque parecía o sintieron que en algún momento tenían que postrarse, ¿no? Ante él, se convirtió en una bendición, en una realidad, ¿no? Entonces, Dios actúa para salvar no solo a individuos, sino a familias completas. Y no sabemos si es a través de ti, a través de mí o de quién de nuestra familia. Dios permite su gracia para que llegue la salvación a familias completas
y a pueblos enteros. Y se vale muchas veces de dolor, se vale muchas veces de sufrimientos, pero al final es una bendición. Entonces a veces decimos, es una desgracia lo que nos está ocurriendo, pero luego pasa el tiempo y nos damos cuenta que hay que quitarle lo de porque son puras gracias de Dios. Entonces, una familia reconciliada, pues es fuente de vida, alegría y bendición para futuras generaciones. La providencia de Dios siempre guía la historia, siempre, y no es la excepción aquí en José el Soñador. Lo vemos en Génesis 50:20. Nada está fuera del plan amoroso de Dios. Incluso lo que parece un mal, Él puede también transformarlo en un bien. Y bueno, tenemos también que ver que el perdón es camino de salvación, ¿sí? José nos anticipa a Cristo, herido por los suyos, pero que perdona y que abre caminos nuevos. Toda familia está llamada a vivir ese perdón que sana generaciones, ¿sí? ¿Cuántas veces hay un rencor, un malentendido, una falta de perdón que divide y que enferma, ¿no? Entonces, cuando Dios está en nosotros, tarde o temprano va a permitir ese camino de perdón y de sanación. Bueno, pues Dios confía sus sueños para ponerlos al servicio de otros, ¿no? Los sueños no son fantasías, son también vocaciones. José usaba sus dones para salvar vidas. En la familia, cada miembro debe descubrir su misión. ¿Cuál es mi misión en esta familia? ¿Sí? ¿A qué estoy llamado yo en esta familia? ¿Por qué me está tocando vivir y pasar esta situación? ¿Cuál es mi misión? Y también que descubramos que la unidad familiar también es una obra de Dios. La historia de José termina como con una familia restaurada. Por ahí hay una frase que me encanta que dice, si todo está bien, ya es el final. Si todo no está todavía bien, es porque todavía no llega el final. Y vemos también aquí en José el Soñador cómo este proceso de sanación, de perdón, cómo tuvieron que pasar tantas cosas. Pues muchas veces así pasa, ¿no? En nuestra familia hay que ser una familia que se perdona y que se sostiene, porque esto es signo vivo del reino de Dios. Yo creo que siempre, el perdón siempre debe de existir. Hay veces que hay situaciones que pasan ciertos límites y que nos impide muchas veces volver a estar tan unidos o como si nada, pero con el perdón de corazón siempre nos va a liberar, siempre nos va a dar paz. Bueno, yo creo que como familias y como aplicación a la familia de hoy, creo que tenemos mucho que aprender y una de esas cosas es cuidar el corazón de los hijos, ¿no? Escuchar sus sueños, motivarlos, alentarlos. Yo creo que una palabra positiva de los padres puede muchas veces cambiar el rumbo de la historia de los hijos. Hay que evitar la envidia y las comparaciones. Cada hijo es único. Comparar destruye, ¿sí? Valorar edifica. Hay que enseñar valores sólidos. Eso es bien importante. José, fíjense, resistió a la tentación, por ejemplo, de la lujuria, ¿no? Con esta mujer que se le ofreció, porque había desarrollado él una fortaleza interior cultivada desde su casa, ¿no? Bueno, también hay que enseñar a nuestros hijos a perseverar en tiempos difíciles. Las familias pasan crisis económicas, emocionales, de salud. Como José, hay que confiar en que Dios está actuando aún cuando no lo vemos. Nosotros mantenernos firmes y confiados. Nunca, fíjense, José, más de 2 años en la cárcel, pero él no cambió, él no se corrompió, él siguió siendo fiel a Dios, a su voluntad, a su misión. Entonces hay que practicar el perdón real, hay que perdonar de corazón porque esto nos libera, nos sana y nos reconstruye. Hay que ser una familia que salva, así
como José salvó a los suyos, la familia también está llamada a proteger, acompañar y sostener a sus integrantes. Y sobre todo, yo creo que como padres de familia debemos de tener bien claro que nosotros somos parte importantísima en la salvación de nuestros hijos, con nuestra oración, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de vida. Simplemente con eso somos parte importante de esa salvación para nuestros hijos. Nuestras actitudes de fe, ¿no? Nuestras actitudes de amor hacia el prójimo, hacia nuestros hijos. Cometemos errores, sí, pero no hay que quedarnos en el error. Hay que salir adelante. Bueno, una conclusión de esta parte es que la historia de José el Soñador es un espejo para nuestras familias. Nos muestra debilidades humanas, envidia, traición, las mismas que sufrió Jesucristo. Nos revela la fuerza del amor de Dios que transforma el mal en bien. Y nos enseña que el perdón es capaz de restaurar la unidad familiar. Entonces, pues pidamos a Dios, ¿no? Que nuestras familias, como la de José, sean lugares de sueños, de fidelidad, de perdón y de restauración. Fíjense que José el Soñador y Jesucristo son una profecía viva de perdón y salvación, ¿no? José nos anticipa a Dios, nos anticipa lo que es realmente el amor de Dios y lo que vamos a ver en Jesucristo, ¿no? El perdón y la salvación. Porque fíjense que José y Jesús, aunque viven en tiempos diferentes, muestran ciertos paralelos que son muy sorprendentes. La tradición cristiana reconoce a José como una prefiguración de Jesucristo, anticipando su misión de salvación, perdón y también de restauración familiar. Hay unos paralelos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, amado por su padre, José era amado por su padre. Génesis 37:3. Y Jesús también lo dice, es amado por su padre en Mateo 3:17. Es rechazado por sus hermanos. José en el Génesis 37:4 y Jesús en Juan 1, versículo 11. Vendido por monedas. José se vende por 20 monedas de plata y Jesús es vendido por 30 monedas de plata. Inocente y perseguido. José era inocente, pero fue inocente y perseguido. Y Jesús también. Y lo vemos en Marcos 14:15. Y bueno, de la humillación a la exaltación, ¿no? José fue humillado y después fue exaltado. Igual Jesús. En Filipenses 2, del 8 al 9, encontramos esto. La salvación. José salva del hambre. Y Jesús nos salva del pecado. El perdón de José en Génesis 50:20 y el de Jesús, ¿no? En el 23 al 34, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La restauración familiar, José en el Génesis 47 y Jesús en Juan 11:52. Hay un significado teológico importante. José es un tipo de Cristo. Su vida nos anuncia la obra pascual. Dios transforma el mal en bien y el perdón se convierte en el centro del plan divino. Ambos muestran que la misión nace del dolor sanado. Y bueno, pues nos deja un mensaje importante para la familia. Dios da sueños y vocaciones. Las heridas familiares pueden ser sanadas. El perdón restaura generaciones. Jesús reúne, sana y da propósito a la familia. Y bueno, una conclusión para terminar este programa es que José anuncia a Jesús y Jesús lleva a plenitud la historia de la salvación. Para las familias, esto es un llamado a vivir con fe, perdón y esperanza, permitiendo que Cristo transforme las heridas en bendiciones. Pues bueno, creo que nos enseña muchísimo, habría muchísimo que desmenuzar, ¿no? Y que comentar sobre este pasaje de José el Soñador, que es maravilloso. Si pueden, léanlo. Y sabemos, pues, que después de aquí, ¿no? Acuérdense que de los hijos que Jacob
es llamado después Israel, y sus 12 hijos representan las 12 tribus de Israel, que después Jesús llama a sus 12 apóstoles para que sigan esa obra. Entonces, bueno, vamos a continuar más adelante reflexionando y aprendiendo más de estos pasajes que son muy, muy enriquecedores personalmente, para nuestra familia y para nuestra vida de fe. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos pronto aquí. Gracias por estar en Formando Familias Fuertes. Soy Laura Arce. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.